Estamos en plena campaña electoral, recta final a las elecciones del 20N y ya saben que no van a ser unas elecciones cualquiera, son unas elecciones adelantadas y en pleno auge de la crisis financiera. Bueno, pues queremos hablar sobre las elecciones, sobre la campaña electoral con Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada. ¿Qué tal, alcalde? ¿Qué tal? Muy buenas. Ya saben que Fuenlabrada es uno de los pocos municipios del sur de Madrid en los que se ha mantenido el gobierno socialista cuando el Partido Popular ha ganado pues muchas de estas localidades. Y no sé cómo se plantea la campaña electoral, se va a hablar mucho de economía. Todos los candidatos van a presentar sus fórmulas mágicas en época de crisis, pero no hay fórmulas mágicas. No sé, alcalde, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué hay que hacer para mantenernos a flote? Bueno, yo creo que en este momento, ante esta situación de la economía a nivel internacional, no hace falta nada más que ver todos los días los medios de comunicación o seguir los medios de comunicación, que no solamente está afectando a España. Por lo tanto, la salida de lo que es la situación económica tiene que ser una salida global, ¿no?, en este sentido. Y yo creo que Europa tiene que hacer un giro en alguna de las políticas que en este momento se están realizando, donde solamente parece que se habla del control del gasto público, ¿no? Yo creo que hay que ayudar también al sistema productivo, pues a través de inyectar medios económicos a través del Banco Central Europeo para lo que es la inversión, que es en cierta medida lo que puede relanzar la competitividad de las empresas europeas a través de inyección de dinero público para la inversión. Yo creo que en este sentido la actividad pública tiene que servir de motor de lo que es la economía. Una cosa es el recorte o el control del gasto público y otra cosa es el recorte, es decir, que es en el que yo personalmente pues no coincido. Pero evidentemente la salida tiene que ser global, es decir, es muy difícil que un solo país pueda salir de Europa, pueda salir por su cuenta, porque aquellas decisiones que se están tomando pues afecta al conjunto de los 27 países. Bueno, dice el alcalde, hablamos también un poco de recortes, esos momentos muchas veces de recortar son medidas impopulares, pero ¿a qué podríamos decir que no podemos renunciar a un estado de bienestar, alcalde? ¿Cuáles son las políticas sociales que tienen que estar ahí sí o sí? Bueno, yo creo que está en la mente de todos, ¿no? Tiene que ser la educación, tiene que ser todos los temas que tienen que ver con la sanidad y aquellos temas que tienen que ver con la prestación de los servicios públicos, sobre todo esenciales, como es el tema del estado de bienestar, los servicios sociales, ¿no? Ante la situación de crisis, ante la situación de desempleo que hay, estos tres son los pilares del estado de bienestar y, por lo tanto, yo creo que son aquellos que no hay que recortar en ningún momento, y yo creo que eso es lo que se va a discutir en estas campañas. Y luego hay que hablar indudablemente de política fiscal. Es decir, yo creo que el tema fiscal, pues tiene que haber una unidad en general en los países europeos en cuanto al tema fiscal y en cuanto al tema de ingresos, de que paguen aquellos que más tienen. Europa tiene que plantearse, una vez por todas, luchar contra los paraísos fiscales. En este caso, que paguen todos los que tienen que pagar y, sobre todo, que paguen aquellos que más tienen. Y, por lo tanto, yo creo que en ese sentido, es decir, no nos vale el ejemplo, si me permite usted, que en el tema de educación el gobierno de la Comunidad de Madrid ha favorecido fiscalmente en torno a 90 millones de euros a familias que llevan a sus hijos, a sus hijas a colegios privados a través de esa reducción fiscal, y sin embargo pues ahora está hablando de reducir profesionales en materia de educación, que prácticamente es el mismo dinero, ¿no? Esto parece que no tiene sentido, porque con la educación pues nos jugamos el futuro del país, y yo desde luego son los tres pilares: los servicios sociales, o sea, las prestaciones sociales, aquello que tiene que ver con la educación y la sanidad. Decía el alcalde, se habla mucho de economía global, en un momento de crisis en que no depende solamente de un país y de mantener esas políticas sociales. Y el candidato socialista, Rubalcaba, ya decía, esta campaña no va a apelar tanto al corazón, sino a la razón. O sea, creo que el ciudadano quizá no quiere oír tantos eslóganes esta vez, sino medidas concretas, como la que estamos hablando de cómo salir de la crisis. Bueno, yo creo que, como he dicho anteriormente, la crisis se sale con una Europa unida, con una Europa trabajando de forma conjunta, porque es reflejo, el problema de un país se refleja en el otro, ¿no? Pero yo creo que se sale desde lo social, es decir, por eso indudablemente en estas elecciones pues se van a ver dos modelos, ¿no? Aquel que realmente está planteando una serie de recortes en temas básicos como es el estado de bienestar, y aquellos otros que pensamos que el estado de bienestar se tiene que seguir manteniendo en ese aspecto, tal y como en este momento existe en nuestro país, y que no haya recortes, que pueda haber ajustes presupuestarios, y luego con inversión pública, que sea en tanto el motor de la economía para que se pueda dinamizar y Europa sea competitiva. Yo creo que esto es lo que se va a discutir. No es igual salir
de una forma solidaria de la crisis por la izquierda que por la derecha. Lo estamos viendo y lo estamos contemplando estos meses desde las propias elecciones municipales, donde los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular pues está haciendo una política de recortes en el estado de bienestar y que desde luego por lo que he podido observar de algunas ideas del programa o algunas ideas que ha planteado miembros del Partido Popular en distintos actos que han podido tener, pues hay temas que no se puede pasar esa raya, como son los temas que tienen que ver con las prestaciones del desempleo, con las prestaciones sociales, con la educación y la sanidad. Vuelvo a indicar que son temas básicos, y a los ciudadanos yo les diría que no es igual salir desde la solidaridad que planteamos la izquierda, la derecha, el Partido Popular, como quiere reducir impuestos, mantener las prestaciones sociales y luego por otra parte pues generar una economía productiva. Es decir, desde luego esto, si no es a través de un sistema impositivo en el cual paguen los que tienen que pagar, paguen todos y paguen los que más tienen para seguir manteniendo el estado de bienestar y la cohesión social, pues es muy difícil. Por lo tanto, no se sale igual de la crisis desde la izquierda que desde la derecha. El caso es que esta protección de servicios públicos, educación, como decíamos, sanidad, e incluso tener más control sobre la banca, evitar los paraísos fiscales, una limpieza de cara de los gobiernos, se ha oído hablar mucho estos meses a través del 15M, y muchos partidos políticos están asumiendo pues estas propuestas del movimiento 15M, de los indignados. También el Partido Socialista las ha incluido en buena parte en su programa. ¿Cómo ha influido? No sé, ¿cómo va a influir el 15M en esta recta final hacia las elecciones? Bueno, yo diría que hay algunos aspectos que ha lanzado el 15M que son positivos, ¿no? Y que yo creo que todas las organizaciones políticas estamos en la obligación, lógicamente, de atender algunas de las demandas que a través del 15M o de otros determinados colectivos que hay en nuestro país, pues están planteando. Por ejemplo, la dación de pago respecto al tema de las hipotecas, pues me parece algo justo en el sentido de que aquel ciudadano que por desgracia ya está en una situación de desempleo, en una situación económica que no pueda hacer frente a esas obligaciones, pues tampoco es lógico que tenga que dar también la vivienda y que después tenga que continuar pagando la hipoteca. Bueno, pues yo creo que eso es un elemento válido, ¿no? Yo creo que hay otro aspecto, pues que yo coincido, que hay que hacer una reforma de la ley electoral, es decir, para hacerla más cercana en ese aspecto, y por lo tanto es una demanda que se plantea por parte del colectivo y que a mí me parece interesante de explorar, aunque vuelvo a indicar, digo que tampoco hay ningún modelo, digamos, que sea el ideal, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí se necesita en nuestro país pues algunos ajustes de una ley electoral que viene de la época, inclusive de la época de la transición, algunos temas, y que hay que adaptarla pues lógicamente al siglo XXI, y por lo tanto yo creo que en ese aspecto pues estoy también de acuerdo. Antes le hablaba de los paraísos fiscales, es decir, en ese sentido no es natural que haya una situación donde existan paraísos fiscales en este momento a nivel internacional, y que esto tendría que ser algo que la Unión Europea y sobre todo los países occidentales, en Estados Unidos, que debían de trabajar para poner freno a lo que es esa situación. Y luego pues ha hablado de crear una especie de tasa o impuesto transnacional a lo que es el sector financiero. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por lo tanto, ahí hay una coincidencia con algunos elementos que se plantean desde el 15M que me parecen positivos, ¿no?, en ese aspecto, y yo creo que parece razonable que las organizaciones políticas, pues algunos de esos mensajes o esas opiniones las recojamos. Se va a hablar mucho de política fiscal, de demandas sociales, como estábamos hablando, pero otro de los titulares que también ha dado mucho de qué hablar es ese cese de las armas de ETA. Decíamos antes que no se va a apelar al corazón, y bueno, estaremos todos de acuerdo en que utilizar el terrorismo en campaña electoral nunca es bueno, pero no sé, ¿va a influir de alguna manera pues este cese de las armas, de la violencia del partido de ETA? Bueno, yo creo que no, que yo creo que en este sentido yo creo que es el conjunto de la sociedad, ¿no?, y lógicamente de los diferentes gobiernos que ha habido en nuestro país en los últimos años, la apuesta que se ha hecho pues para acabar con el terrorismo de ETA. Yo creo que ha sido una excelente noticia el hecho de que ponga fin a la lucha armada, y yo creo que esa es la parte que hay que seguir trabajando. En el futuro gobierno del país pues tendrá que trabajar en esa dirección. No cabe la menor duda que como socialista pues me siento muy satisfecho del trabajo que ha hecho tanto el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el trabajo que ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. Yo como socialista pues me siento orgulloso, pero creo que va a tener poca influencia.
Bueno, ya para acabar esta entrevista, pues queríamos centrarnos un poco en lo local. No sé cómo se va a plantear estos meses, decíamos, de crisis. Ya para empezar, el Ayuntamiento ha lanzado, bueno, ha lanzado el guante a la Comunidad de Madrid. Necesitamos ayudas, han pedido un plan FICO local para revitalizar el comercio y la hostelería en Fuenlabrada y así como recuperar esos planes de modernización de los polígonos industriales, ¿no, alcalde? Bueno, sí, es decir, lo que el otro día, con ocasión de la entrega de premios por parte de la Asociación Empresarial de Fuenlabrada, UNEDSUR, pues comenté algunos aspectos que me parecen esenciales, ¿no? El primero, lógicamente, que desde que Esperanza Aguirre está en el gobierno de la región no ha habido un plan de rehabilitación de las áreas industriales del conjunto de la región. Era un proyecto muy agradable, muy sentido por parte de los ayuntamientos y por parte de los empresarios, que rehabilitaba los polígonos industriales, los modernizaba, y que yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo si realmente se quiere que la economía madrileña vaya más y que las empresas sean más competitivas. En segundo lugar, un plan FICO especial para Fuenlabrada. Hay que tener en cuenta que somos la tercera ciudad en número de pequeño comercio del conjunto de la región, cerca de 2.900. Y yo creo que se necesita un plan especial para que el pequeño comercio sea competitivo. Y ahí ya le manifesté a la directora general que el mismo dinero que ponía la Comunidad de Madrid ponía el Ayuntamiento para rehabilitar el pequeño comercio en la ciudad. Bueno, espero que la Comunidad de Madrid haga un plan importante para el pequeño comercio y no solamente se dedique, en este caso a nivel legislativo y a nivel de leyes, que está planteando que cada día está impidiendo más, generando más problemas al pequeño comercio de Fuenlabrada y del resto de la región. Bueno, cualquier plan para apoyar al pequeño comercio siempre es algo positivo, además, bueno, pues en ciudades como Fuenlabrada. Alcalde, muchísimas gracias y muchísima suerte porque les espera un duro trabajo durante este mes en plena campaña electoral. Bueno, pues nada, para eso estamos, ¿no? Para seguir intentando sacar la ciudad adelante, que es nuestro principal objetivo, y evidentemente durante esta campaña electoral, pues apoyar las posiciones de Alfredo Perrubalcaba y apoyar las posiciones de mi partido. Muchísimas gracias, alcalde. A vosotros.